Médico revela cómo debe beber agua para regular su azúcar y evitar la diabetes, pero no como se lo han contado hasta ahora. Piense un momento en esto, y si un simple vaso de agua tomado en el momento adecuado pudiera ayudarle a mantener el azúcar en sangre más estable y a frenar silenciosamente el avance de la diabetes con los años. No le voy a hablar de pastillas milagrosas, ni de dietas rígidas, imposibles de seguir. Le voy a hablar de algo tan sencillo, tan cotidiano, que muchas veces ni siquiera valoramos el agua. Soy el doctor Fernando Manocci Torres, médico especializado en prevención de la diabetes y envejecimiento saludable aquí en España, y quiero compartir con usted algo que ha sorprendido incluso a muchos compañeros de profesión. Esta información es orientativa y no sustituye en ningún caso la consulta con su médico de cabecera o su especialista de confianza. Con el tiempo descubrimos que no solo importa cuánta agua bebe al día, sino también cuándo y de qué manera lo hace. A primera vista parece un detalle menor, casi sin importancia, pero puede marcar una diferencia enorme en cómo responde su organismo. Según investigaciones realizadas en una de las universidades médicas más reconocidas del mundo, tomar agua en momentos concretos del día puede aumentar hasta en un 40% la sensibilidad a la insulina, esa hormona que su propio cuerpo fabrica y que es clave para regular el azúcar en sangre y evitar picos peligrosos que con los años dañan la vista, los riñones o el corazón. Y lo mejor de todo es que puede conseguir ese apoyo extra para su salud sin gastar dinero en medicamentos caros, sin someterse a ayunos extremos, ni trastocar por completo su rutina diaria. Simplemente ajustando un hábito tan sencillo como el cuándo y el cómo bebe agua. Parece increíble, ¿verdad? Pues en los próximos minutos voy a explicarle con calma exactamente cómo hacerlo paso a paso. Le invito a que se quede conmigo como si estuviéramos charlando en la consulta, porque voy a revelarle un modo de beber agua que puede cambiar para siempre la manera en la que mira ese vaso que tiene cada día delante. Le prometo que cuando terminemos hoy ya no volverá a ver un vaso de agua de la misma manera, porque lo que está en juego es algo muy serio. Existe una condición silenciosa que afecta a millones de personas mayores sin dar apenas señales al principio. Se llama diabetes tipo 2 y es mucho más frecuente de lo que solemos creer. Se trata de una acumulación lenta y constante de azúcar en la sangre que va dañando poco a poco los vasos y los órganos. Al comienzo apenas se percibe. Un poco más de sed, cansancio que llega antes, heridas que tardan en cerrar, pero con el tiempo esa desregulación puede acabar en lesiones en los nervios, problemas de visión, infartos y lo que más duele, perder calidad de vida. Los datos son inquietantes. Según estudios recientes de institutos de endocrinología, de referencia, más del 30% de las personas mayores de 60 años ya presentan signos de prediabetes o diabetes, y a partir de los 80 la cifra sube hasta 1 de cada 2 personas. Y aquí llega lo más frustrante de todo: muchos hacen todo lo que se supone que deben hacer. Comen con cuidado, toman su medicación, caminan a diario, controlan las cantidades, y aún así ven cómo el azúcar sube, cómo la fatiga aparece, cómo los valores ya no responden igual. Yo mismo, como médico dedicado al control del azúcar y al envejecimiento activo, lo veía una y otra vez en la consulta. Pacientes disciplinados, cumplidores, responsables, que seguían las indicaciones al pie de la letra y medían su glucosa con constancia, pero que seguían sin estabilidad, sin entender qué estaba fallando, hasta que descubrí algo que cambió por completo mi forma de ver este problema y que tiene mucho que ver con cómo y cuándo bebe usted el agua. Por eso, si desea regular su azúcar,
evitar complicaciones y conservar su vitalidad durante muchos años más, le invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos donde le enseñaré con calma y paso a paso cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en su bienestar. Durante mucho tiempo sentía que había una pieza que no terminaba de encajar. Personas que comían bien, se movían, dormían sus horas y aún así seguían con picos de azúcar, agotamiento y complicaciones. Era como si faltara un engranaje pequeño pero esencial dentro de todo ese equilibrio que mantiene al cuerpo estable. Y finalmente esa pieza apareció. Era algo tan simple, tan cotidiano, que casi nadie le presta atención. La forma en la que se hidrata el cuerpo, si hablamos del agua, ¿no? Pero no de beber 8 vasos al día, como una norma automática, ni de hacerlo por pura costumbre, sin pensar. La clave está en cuándo, cómo y con qué se acompaña ese agua, porque cuando se hace bien, el cuerpo no solo la absorbe, la aprovecha, ¿no? Y aquí viene lo más interesante. Esa forma correcta de hidratarse envía una señal clara al organismo como un mensaje interno que le dice: ahora es momento de regular, no de acumular. Es momento de sensibilizar, no de resistir a la insulina. Beber agua en el momento adecuado puede activar procesos naturales que favorecen la sensibilidad a la insulina, la hormona encargada de bajar el azúcar, llevar la glucosa a las células y mantener una energía más estable. Y no hacen falta medicamentos caros ni controles constantes para empezar a mejorar. Basta con comprender cómo ayudar cada día a su propio cuerpo de forma natural. Así que si alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de cuidarse su azúcar, sigue descontrolándose con los años, le aseguro que esta información puede cambiarle la forma de verlo. Hoy quiero compartir con usted algo muy especial, un método sencillo pero profundamente eficaz que ya ha ayudado a miles de personas a regular su azúcar, recuperar energía y frenar el avance hacia la diabetes. Personas que, igual que usted, pensaban que el descontrol era algo inevitable por la edad, hasta que descubrieron que no tenía por qué ser así. Este protocolo, que combina una forma concreta de hidratarse con pequeños ajustes diarios, ha mostrado resultados muy alentadores. En apenas 8 semanas, una gran parte de quienes lo aplicaron mejoraron de forma visible su control del azúcar y su estabilidad diaria. Imagínese volver a levantarse con una energía más constante, caminar sin ese cansancio repentino, disfrutar de las comidas sin miedo a las subidas, volver a una revisión médica y sonreír al ver los resultados. Eso es lo que este método puede ayudarle a conseguir, devolverle poco a poco el control y la vitalidad que su cuerpo aún conserva, aunque ahora parezca dormida. Y lo mejor de todo es que no requiere más medicamentos ni sacrificios extremos, solo constancia, pequeños cambios y una buena orientación. Si se siente preparado para dar ese paso, acompáñeme, porque lo que viene ahora puede marcar un antes y un después en su salud. Vamos a empezar por algo que casi nadie explica y que, sin embargo, marca la diferencia entre un azúcar más estable y uno que se descontrola poco a poco, y es que la mayoría de las personas bebe agua de forma incorrecta, incluso con la mejor de las intenciones. Hoy quiero aclararle los 3 errores más frecuentes que veo cada semana en la consulta. Primer error: esperar a tener sed. Si usted espera a sentir sed para beber, ya llega tarde, ¿no? La sed no es una señal preventiva. Es una advertencia del cuerpo que dice: ya estoy deshidratado. Para cuando nota la boca seca o la garganta áspera, su organismo ya ha perdido alrededor de un 2% del agua que necesita. Y aunque parezca poco, eso puede elevar el azúcar en sangre,
de forma significativa. Eso hace que tareas tan sencillas como concentrarse o mantener la energía cuesten más. Además, la falta de agua frena uno de los procesos más importantes del cuerpo, la acción de la insulina y el transporte de la glucosa. Piense en su sangre como si fuera un río. Cuando el río lleva suficiente agua, la glucosa fluye sin problema hacia las células, pero cuando se queda corto, todo se atasca. El azúcar se acumula, la insulina pierde eficacia y el cuerpo entra en un pequeño caos interno. Y eso es exactamente lo que ocurre dentro de su organismo cuando se deshidrata, aunque usted no siempre lo note. Segundo error, beber grandes cantidades de golpe. Muchas personas creen que tomarse 1 litro de agua de una sentada ayuda más a regular el azúcar, pero no es así. El cuerpo solo puede absorber entre 200 y 250 mililitros cada 15 minutos, más o menos lo que cabe en un vaso pequeño. El resto simplemente lo elimina. Por eso cuando se bebe demasiado de una sola vez, lo único que ocurre es que se va al baño sin que ese líquido haya servido realmente para diluir la glucosa ni para mejorar la sensibilidad a la insulina. La hidratación eficaz no depende de cuánta agua bebe en total, sino de cómo la reparte a lo largo del día. Piénselo como cuando riega un jardín. Si echa toda el agua de golpe, se encharca y se desperdicia. Pero si riega poco a poco, la tierra la absorbe mejor y las raíces reciben justo lo que necesitan. Con su cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Tercer error, beber el agua demasiado fría. Esa sensación de frescor puede parecer agradable sobre todo en los meses de calor, pero en las personas mayores suele producir el efecto contrario al que buscamos. El agua muy fría provoca una contracción de los vasos sanguíneos, lo que en medicina llamamos vasoconstricción, y eso reduce el flujo de sangre hacia los tejidos. En otras palabras, se limita el aporte de oxígeno y de nutrientes justo cuando el cuerpo los necesita para procesar la glucosa de forma eficiente. Por eso lo ideal es beber el agua a temperatura ambiente o ligeramente templada alrededor de los 22 a 24 grados. Así el cuerpo la absorbe mejor y la insulina puede hacer su trabajo sin esfuerzo añadido. De modo que si usted suele beber solo cuando tiene sed, da grandes tragos de vez en cuando o prefiere siempre el agua helada, no se culpe. Nadie nos enseñó realmente a hidratarnos bien. Pero ahora que lo sabe, puede empezar a hacerlo de una manera más inteligente, más respetuosa con su metabolismo. Y créame, ajustar este hábito tan simple puede cambiar cómo se siente cada día. Un azúcar más estable, más energía, más claridad mental. Y ahora que ya sabe cómo no beber agua, vamos a ver lo más importante. Cómo hacerlo bien paso a paso para que cada sorbo trabaje a su favor y no en su contra. Ahora que ya conoce los errores, entramos en lo esencial. Cómo hidratarse correctamente. A lo largo de los años, observando a cientos de pacientes y estudiando cómo influye el agua en el control del azúcar, he desarrollado un método sencillo. Lo llamo el método H3+1. Son solo 4 pequeños pasos, 4 micro hábitos fáciles de seguir que pueden mejorar su estabilidad metabólica en pocas semanas. H3+1 significa hidratación, hormona insulínica ahora y un paso adicional, S+1 que descubrirá más adelante y que marca la diferencia. No hay nada complicado. Son ajustes pequeños que cualquier persona puede empezar a aplicar desde hoy mismo. Paso 1. El vaso de la mañana. Activar el cuerpo al despertar. Imagínese, usted se despierta después de haber pasado toda la noche sin beber agua. En ese momento, su organismo entra en lo que yo llamo la ventana dorada.
Durante las primeras horas del día, la sensibilidad a la insulina alcanza uno de sus niveles más altos. Es la hormona que protege sus células y ayuda a que la glucosa entre donde tiene que entrar. ¿Y cómo aprovechamos ese momento? Muy sencillo. Justo al levantarse antes de desayunar, beba un vaso de unos 350 mililitros de agua templada y añádale una pizca de sal marina sin refinar lo que cabe en la punta de un cuchillo. Y permítame una aclaración importante sobre esta sal. Existe el rumor de que la sal marina contiene contaminantes del mar. Es cierto que los océanos tienen impurezas, pero la sal marina de buena calidad pasa por procesos de purificación. Los niveles de residuos, si existen, son mínimos y no representan un riesgo relevante para la salud según estudios actuales. Lo importante es elegir una sal marina sin refinar de buena calidad porque conserva minerales naturales como el magnesio, el potasio y el sodio en equilibrio. 3 pilares para que la sensibilidad a la insulina funcione bien desde primera hora del día. ¿Por qué es tan importante esta pequeña cantidad de minerales? Porque ayudan a activar el sistema hormonal y metabólico de forma natural. Es como encender el motor del cuerpo con suavidad. Además ayudan a evitar el pico matutino de cortisol, esa hormona del estrés que también eleva el azúcar. Si quiere hacerlo todavía mejor, puede añadir unas gotas de limón natural. Esto ayuda a la digestión, aporta frescor y da un pequeño impulso para estabilizar la glucosa sin necesidad de recurrir inmediatamente al café. Recuerde, nada de sal refinada. Esa no aporta los minerales que su cuerpo necesita. La sal marina sin refinar, en cambio, sí ofrece ese apoyo esencial que su metabolismo agradece. Paso 2. El vaso antes de comer. Preparar el cuerpo para absorber mejor. Este paso es clave y casi nadie lo conoce. Unos 15 minutos antes de cada comida, beba un vaso pequeño de agua, alrededor de 150 mililitros. Solo eso. Esa pequeña cantidad prepara el estómago para recibir los alimentos, favorece la producción de enzimas y hace que los hidratos se absorban más despacio, evitando así las subidas bruscas de azúcar después de comer. Piénselo de esta manera. Es como cuando se diluye un jarabe antes de que espese demasiado. La glucosa entra poco a poco y la insulina puede trabajar con más calma y eficacia. Estudios clínicos recientes muestran que muchas personas mayores que adoptan este sencillo gesto reducen sus picos de azúcar hasta en un 20% frente a quienes no lo hacen, y no hace falta cambiar la dieta ni añadir más medicación. Solo un pequeño sorbo en el momento adecuado. Paso 3. El agua durante el ejercicio. Mantener la estabilidad y proteger las células. Si realiza algún tipo de actividad, aunque solo sea caminar o moverse de forma ligera, este paso es fundamental. Mucha gente bebe solo al terminar. Y ese es el error. El cuerpo necesita agua mientras se mueve, no solo después. Lo recomendable es tomar unos 100 a 120 mililitros cada 15 minutos de actividad. Parece poca cantidad, pero ese ritmo mantiene estable el volumen de líquido en la sangre, evita oscilaciones del azúcar y protege las células. Y aquí le comparto un pequeño truco que suelo recomendar a mis pacientes mayores de 55 años. Puede añadir una pizca de canela, alrededor de medio gramo por cada 250 mililitros de agua durante el ejercicio. No se asuste, la canela no es nada extraño ni peligroso, es una especia natural que ayuda a las células a responder mejor a la insulina,
Junto con una buena hidratación se ha visto que puede contribuir a bajar el azúcar alrededor de un 10% en unas 6 semanas. Es una ayuda sencilla, natural y muy bien tolerada. Paso 4, el +1, el vaso de la noche, el sueño glucoestabilizador. Llegamos al último gesto del día, el que cierra el ciclo. Antes de acostarse, tome unos 250 mililitros de agua templada. Y aquí añadimos un apoyo especial. El magnesio, unos 200 miligramos en forma de citrato o bisglicinato. Este tipo de magnesio puede encontrarse en farmacias, herbolarios o tiendas especializadas en suplementos, siempre eligiendo marcas de confianza que indiquen claramente su composición. El magnesio es uno de los minerales más importantes para mejorar la sensibilidad a la insulina, evitar subidas nocturnas del azúcar y favorecer un sueño más profundo. Mientras dormimos, el cuerpo regula la glucosa, repara los tejidos y recupera reservas. Pero para hacerlo bien, necesita agua y minerales. Si no los tiene, el organismo entra en modo alerta, libera más hormonas de estrés y el azúcar basal tiende a subir. Y ese pequeño desequilibrio, repetido día tras día, termina pasando factura. Por eso a este vaso de agua con magnesio yo lo llamo el vaso de la regulación. Le ayuda a dormir mejor, mejora la respuesta de la insulina y le da a su cuerpo los recursos que necesita para estabilizarse mientras descansa. Y ahora quizás se esté preguntando, ¿cómo sé si este método H3+1 me está funcionando sin medir el azúcar todo el tiempo? Le propongo algo sencillo. Siga este protocolo durante 7 días, solo 7. Pero antes conviene saber qué señales observar para confirmar que su cuerpo está respondiendo. Estas son algunas pistas claras de que va por buen camino. Menos sed al despertar. Si antes se levantaba con la boca seca, notará que esa sensación disminuye. Más energía entre 1 hora y 1 hora y media después del desayuno. En lugar del bajón, a media mañana sentirá una energía más estable. Menos hinchazón en los tobillos. Cuando el cuerpo se hidrata bien y el azúcar se regula, la retención de líquidos suele disminuir. Orina de color amarillo claro. Es una de las señales más fiables de una hidratación adecuada. Menos somnolencia después de comer. Ese cansancio pesado tras el almuerzo que invita a una siesta larga empieza a desaparecer. Son pequeños cambios pero muy reveladores. Menos sed por la mañana, energía más estable durante el día, mejor control después de las comidas. Y si mantiene este hábito durante unas 4 semanas, muchas personas ven mejoras en su estabilidad diaria y hasta en su estado de ánimo. Esto no es magia, es fisiología. Es su cuerpo funcionando como está diseñado, y todo empieza con algo tan sencillo como beber agua en el momento adecuado y de la forma correcta. Y ahora llegamos a una de las preguntas que más me hacen en la consulta. Doctor, ¿cuánta agua tengo que beber al día exactamente? Durante muchos años se repitió la famosa regla de los 8 vasos diarios, pero le hablo con sinceridad, esa regla no sirve para todo el mundo. Su cuerpo no necesita lo mismo que el de su vecina, ni que el de su nieto, ni siquiera que el de otra persona de su misma edad. Todo depende de su peso, de cuánto se mueva y de cómo esté su control del azúcar. Por eso prefiero una fórmula mucho más personalizada, muy sencilla y más ajustada a cada persona, la que utilizamos habitualmente en la consulta. Su peso en kilogramos multiplicado por 30 mililitros. Así de sencillo. Por ejemplo, si usted pesa 70 kilos, multiplique 70 por 30. El resultado son 2100 mililitros, es decir, unos 2 litros largos de agua al día. Esa es su cantidad base, su punto de partida, lo que su cuerpo necesita para diluir la glucosa y mantener activa la regulación de la insulina. Y si además se mueve más de lo habitual o hace algo de ejercicio, entonces su cuerpo le pedirá un poco más. Por cada hora de actividad física moderada o intensa, ya sea caminar a buen ritmo, ir en bicicleta o incluso hacer tareas del hogar exigentes,
añada medio litro de agua extra, unos 500 mililitros. Piénselo como una recarga. Cuando suda no solo pierde agua, también pierde electrolitos. Y reponerlos a tiempo es clave para evitar desajustes que puedan elevar el azúcar o provocar bajadas bruscas. ¿Y cómo saber si está bebiendo la cantidad adecuada? No hace falta ningún aparato ni análisis. Su propio cuerpo le da una señal muy clara: el color de la orina. Si es de un amarillo muy claro como el papel Manila perfecto, está bien hidratado. Si es totalmente transparente, tenga un poco de cuidado. Eso suele indicar que está bebiendo más de la cuenta y demasiado rápido. En ese caso puede diluirse el sodio en sangre, algo que se llama hiponatremia, y aparecer mareos, debilidad o incluso confusión, empeorando el control del azúcar. Y si por el contrario la orina es de un amarillo intenso, casi dorado o anaranjado, entonces su cuerpo está pidiendo agua. En ese caso hay que beber, pero poco a poco, sin atracones. Y le voy a dar un truco muy sencillo para no fallar, porque la mayoría de las personas no se hidrata mal por falta de ganas, sino por puro olvido. Use una botella reutilizable de unos 750 mililitros y llénela 3 veces al día. La primera por la mañana, la segunda antes o después de comer y la tercera por la tarde. De ese modo, casi sin darse cuenta, alcanzará su objetivo diario sin agobios y su azúcar se mantendrá más estable a lo largo del día. Además, tener la botella a la vista es un recordatorio constante de que está cuidando su metabolismo. Cada sorbo cuenta. Y más a partir de los 50, cuando la sensación de sed va disminuyendo y la deshidratación se vuelve silenciosa pero constante, aumentando el riesgo de descontrol. Así que olvídese de las reglas generales. Su cuerpo es único y la cantidad de agua que necesita también. Solo con ajustar la cantidad a su peso y a su forma de vivir, puede notar más estabilidad, menos fatiga y un mejor control del azúcar en cuestión de días. No se trata de beber por obligación, sino de hidratarse con inteligencia, escuchando a su cuerpo y dándole lo que realmente necesita. Y ahora que ya sabe cómo hidratarse correctamente, llega el momento de hablar de los enemigos silenciosos del agua que regula el azúcar. Sí, esos pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que pueden estropear todo su esfuerzo. Conocerlos es el primer paso para mantenerlos a raya o al menos compensar sus efectos. Así que preste atención, porque le voy a hablar de 3 villanos muy habituales que pueden estar descontrolando su glucosa sin que usted se dé cuenta. Primero, el café en ayunas, el ladrón de estabilidad. ¡Ay, el café! Ese olor por la mañana que anima, que despierta, pero si lo toma antes de beber agua, está cometiendo uno de los errores más frecuentes y más dañinos para la hidratación y el control del azúcar. Déjeme explicarle por qué el café, sobre todo en ayunas, actúa como un estimulante que eleva el cortisol y el glucagón, haciendo que el hígado libere más glucosa. Cada taza puede subir el azúcar basal entre 10 y 20 miligramos por decilitro. Parece poco, pero si se toman 2 o 3 al día tras día, ese efecto se va acumulando. Y recuerde algo importante: el cortisol no solo eleva el azúcar, también reduce la sensibilidad a la insulina. Por eso mi recomendación es muy clara. Antes del café de la mañana, beba primero su vaso de agua templada con una pizca de sal marina, como vimos en el método H3+1. Así su cuerpo se rehidrata, se diluye la glucosa y el café ya no produce ese impacto tan desestabilizador. No es necesario quitarlo por completo. El café puede tener su lugar, pero respetando el orden. Primero agua, luego café. Segundo enemigo, los refrescos y las bebidas gaseosas, la trampa del azúcar y del fósforo.
Este es todo un clásico, ¿no? Muchos adultos mayores creen que hidratarse también vale con un refresco o una bebida con gas, pero en realidad ocurre justo lo contrario. Estas bebidas son auténticas bombas de azúcar refinado y de fósforo, dos cosas que descontrolan la glucosa y dañan el páncreas con el paso del tiempo. El azúcar provoca subidas rápidas que obligan a la insulina a trabajar en exceso. El fósforo compite con el magnesio, un mineral esencial para la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué ocurre entonces? Aumenta la resistencia, se repiten los picos y el riesgo avanza. Así que aunque un refresco frío resulte tentador, recuerde esto: no hidrata, deshidrata. Y a largo plazo roba control y salud. Si le apetece algo con sabor, una buena opción es agua con gas natural y unas gotas de limón fresco. Le dará frescor sin los efectos dañinos del azúcar ni de los aditivos. Tercer enemigo, el agua destilada o excesivamente pura, el agua vacía. Y esto sorprende a muchas personas porque el exceso de pureza también puede ser un problema. El agua destilada o algunas aguas muy filtradas pueden parecer saludables porque no tienen nada que... y ese es justamente el peligro. No tienen minerales, carecen de sodio, potasio, magnesio, todos ellos necesarios para que el cuerpo mantenga su equilibrio. Cuando se bebe agua sin minerales, el cuerpo intenta compensar ese vacío y lo hace liberando los pocos minerales que tiene dentro de las células. Eso puede afectar a la producción de insulina, aumentar la resistencia o alterar el metabolismo si se mantiene en el tiempo. Por eso no necesitamos agua vacía, necesitamos agua con minerales, agua viva. Si el agua del grifo de su zona es potable, lo ideal es filtrarla y añadirle una pizca de sal marina sin refinar, o si lo prefiere, un sobre de sales minerales sin azúcar. Así se asegura de que cada sorbo nutre de verdad a sus células. Y cerramos con la regla de oro: equilibrio y conciencia. Durante el primer mes del protocolo H3+1, le recomiendo evitar estos tres enemigos en la medida de lo posible. Dele a su cuerpo un respiro, una oportunidad real de reajustar su equilibrio y recuperar su control natural. Después, con el tiempo, podrá reintroducirlos con sensatez, pero siempre aplicando lo aprendido. Primero el agua, luego el café. Los refrescos solo en ocasiones muy puntuales, nunca como sustituto del agua, y elija siempre un agua con minerales, no vacía. Recuerde que la hidratación, que ayuda a regular el azúcar, no es solo beber, es nutrir su metabolismo. Y estos pequeños ajustes son los que marcan la diferencia entre un azúcar inestable y una vida con más equilibrio, energía y vitalidad. Llegamos ahora a una parte que me gusta especialmente: las preguntas de la gente real, las mismas que escucho cada día en la consulta. Porque cuando uno cambia hábitos, sobre todo algo tan básico como la forma de hidratarse, es normal que aparezcan dudas, miedos y curiosidades. Así que si alguna de estas preguntas también le ronda la cabeza, escuche con atención porque no está solo. Doctor, si empiezo a beber más agua, ¿puede bajarme demasiado el azúcar y provocarme una bajada? Esta es, sin duda, la pregunta más frecuente. Y lo entiendo perfectamente. Nadie quiere mareos ni sobresaltos. La respuesta es no. Al contrario, lo que suele hacer es estabilizar. Al principio puede notar algún pequeño ajuste, pero no se asuste. Eso suele ser una buena señal. Es su cuerpo despertando. Se lo explico con calma. Muchas personas llevan años con una hidratación insuficiente. De hecho, esto le ocurre a más del 70% de los adultos mayores con diabetes.
El organismo se acostumbra a funcionar en un modo de resistencia. Cuando por fin recibe el agua que necesita, los riñones empiezan a eliminar el exceso de glucosa que antes se quedaba estancado. Es como echar agua en un filtro viejo que llevaba mucho tiempo atascado. Al principio el flujo puede parecer irregular, pero al cabo de unos días todo se normaliza y el azúcar se equilibra mejor. Esa fase de adaptación suele durar 4 o 5 días. Después el cuerpo aprende a utilizar el agua de forma más eficiente. Para que este proceso sea más cómodo, conviene reducir durante unos días el café y el té negro porque ambos elevan el cortisol. Verá cómo en pocos días todo se va colocando sin riesgos. Y otra pregunta muy habitual: doctor, ¿puedo tomar agua con gas? Es que me gusta más así. Claro que sí. Y me alegra que surja esta duda porque muchísima gente la tiene. El agua con gas natural, la que simplemente indica agua y gas carbónico, es perfectamente válida. Incluso puede ser una gran aliada para cumplir bien el método. El gas no afecta al azúcar ni a la sensibilidad de la insulina. Además, a muchas personas les resulta más agradable y así beben más cantidad sin esfuerzo. Solo hay que vigilar dos cosas: que no lleve azúcar, ni edulcorantes, ni sabores añadidos. Lea la etiqueta. Debe poner solo agua y gas carbónico. Y si nota que le produce hinchazón o acidez, reduzca la cantidad de golpe o mézclela con agua normal. Un truco muy útil es llenar una botella de 750 mililitros con mitad de agua con gas y mitad de agua del grifo, añadir el zumo de medio limón y una pizca de sal marina. Se obtiene una especie de limonada natural sin azúcar, muy refrescante y totalmente alineada con el método. Doctor, ¿y si tomo medicación para la tensión, puede interferir este protocolo? No hay ninguna interferencia peligrosa. Al contrario, este método es tan suave y tan fisiológico que lo utilizo con pacientes que toman metformina, otros antidiabéticos, antihipertensivos o diuréticos. De hecho, al mejorar la hidratación y la sensibilidad a la insulina, muchas personas notan que sus valores se estabilizan mejor. Eso sí, siempre bajo control médico. Y algo importante: si toma diuréticos o medicamentos que aumentan la orina, como algunos para el azúcar o la tensión, su necesidad de agua puede ser un poco mayor. En esos casos, en lugar de multiplicar su peso por 30, puede hacerlo por 35 mililitros. Y siga vigilando el color de la orina, siempre amarillo muy claro, nunca oscuro, y en verano con calor o mucha humedad. Hay que beber más, sin duda. Cuando sube la temperatura, el cuerpo pierde agua por el sudor, aunque no siempre lo note. La regla es sencilla: por cada 5 grados por encima de los 25, añada entre 300 y 400 mililitros extras al día. Y si está al sol o hace algún esfuerzo, lleve siempre su botella y recuerde el pequeño sorbo cada 15 minutos. Doctor, tengo 78 años y problemas de riñón. ¿Puedo seguir este método? Aquí sí debemos ser un poco más prudentes y personalizar. Si existe una insuficiencia renal leve o moderada, este protocolo también puede ser beneficioso, pero ajustando bien la cantidad total de agua. En estos casos, suelo recomendar multiplicar el peso por 25 mililitros en lugar de por 30, siempre con la supervisión del nefrólogo. Y tanto la pizca de sal marina como el magnesio nocturno pueden mantenerse porque los minerales ayudan al riñón a trabajar mejor, pero siempre consensuado con su médico. Y vamos llegando a la conclusión y a mi promesa final. Después de más de 20 años atendiendo a personas cada día, puedo decirle algo con sinceridad: la diabetes tipo 2 no es una condena inevitable de la edad,
Es muchas veces una señal de que el cuerpo lleva tiempo pidiéndonos ayuda de la forma más sencilla, y casi nunca la escuchamos. Hoy le he compartido una de las herramientas más simples, naturales y accesibles que existen: un vaso de agua tomado en el momento adecuado con los minerales correctos y evitando los errores más comunes. Y si usted aplica, aunque sea una parte de lo que hemos visto hoy, el vaso templado al despertar, el pequeño vaso antes de comer, cuidar el agua durante el día, estará dando un paso real hacia una vida con más estabilidad, más energía y más tranquilidad. Y no hace falta hacerlo perfecto desde el primer día. Nadie cambia toda una vida de hábitos de la noche a la mañana. Basta con empezar, con un gesto, con un pequeño compromiso con usted mismo. A veces pensamos que la salud se recupera solo con grandes esfuerzos, y no siempre es así. Muchas veces se construye con decisiones sencillas repetidas cada día con paciencia. Beber agua en el momento adecuado no es solo una técnica, es una forma de escucharse, de darse un poco más de cuidado, de recordarse cada mañana y cada noche que su cuerpo aún responde, que aún puede encontrar equilibrio si le damos lo que necesita. Quizá hoy no note grandes cambios, tal vez mañana tampoco, pero dentro de unos días algo empezará a ser distinto. Dormirá un poco mejor, se levantará con más claridad, sentirá menos cansancio y poco a poco, sin prisas, su cuerpo irá encontrando su ritmo. Y eso a cualquier edad es una victoria, porque usted no es solo un número en una analítica. Usted es una persona con historia, con experiencia, con una vida llena de momentos que aún merecen ser vividos con calma y dignidad. Cuidarse no es una obligación, es un acto de respeto hacia todo lo que ha sido y hacia todo lo que aún puede ser. Si hoy algo de lo que hemos compartido aquí le ha hecho reflexionar, me doy por satisfecho. Si le ha servido para comprender un poco mejor su cuerpo aún más, y si le ha dado una pizca de esperanza, entonces este tiempo juntos ha valido de verdad la pena. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final, por su tiempo, por su confianza, por escuchar con esa atención tranquila que solo da la experiencia. Le deseo salud, le deseo serenidad y le deseo muchos días con energía para seguir caminando a su ritmo. Y si cree que este mensaje puede ayudar a otra persona, a un amigo, a un familiar, a alguien que quiere, compártalo con cariño. A veces un gesto tan sencillo puede marcar una gran diferencia en la vida de otro.